La narrativa de Matrix 1 plantea la opción de las píldoras. La azul te conduce al mundo simulado y la roja al desierto de lo real. Por lo que, según Jean Baudrillard, en su libro Simulacra y Simulación, dice que el ser humano puede salir de la Matrix y escapar de la simulación. No obstante, en Matrix 4, la elección de las píldoras no es tan importante, porque la píldora roja ya no representa el descubrimiento de la verdad y el despertar de la conciencia, sino una decepción y amargura para los que conocen cómo funciona el mundo ilusorio y digital. De ahí que prefieran o terminen inclinándose por la pastilla azul, la cual ofrece múltiples realidades simuladas en esta renovada y optimizada Matrix, donde los seres humanos pueden cumplir sus sueños, deseos y metas. Por ejemplo, Thomas Anderson es un famoso desarrollador de videojuegos y Trinity, aquí llamada Tiffany, sus sueños se están cumpliendo. Tiene una familia y un taller de motos. Es pues una versión 2.0 de lo que Cypher nos anticipa en Matrix 1, cuando este personaje aduce que la ignorancia es la felicidad y es mejor regresar a la Matrix, siempre que sea como un actor famoso y rico, porque después de 9 años de desconexión estaba arrepentido de haber tomado la pastilla roja. Precisamente Matrix Resurrections es una reflexión sobre la Matrix actual. Ya no se trata de los argumentos de la filosofía antigua y de las tradiciones espirituales y religiosas que caracterizan el contenido de Matrix 1, donde se plantean preguntas como ¿qué es Matrix? ¿Qué es lo real? ¿Cómo liberarse de Matrix? De hecho, el protagonista, Thomas Anderson, busca respuestas y en esa búsqueda se da cuenta de que algo no funciona dentro de Matrix, volviéndose más consciente con el conocimiento que encuentra y que le acerca a la verdad. Sin embargo, el Thomas Anderson de Matrix Resurrections parece más bien un personaje de Un mundo feliz de Aldous Huxley, pues se dedica a tomar pastillas azules para mantener la cordura y la felicidad dentro de la nueva versión de Matrix, porque así se lo recomienda su terapeuta, para que Thomas deje de tener visiones y sueños que no se diferencian de la realidad. En este caso, el terapeuta, que es el de Murgo de esta Matrix 2.0, explica en los vídeos promocionales de la película que la pastilla azul es para quienes tienen problemas para distinguir la realidad de la ficción. Si bien la pastilla roja, que continúa representando esa frase reveladora de que el mundo que conoces no es lo que parece, ya no es tan importante. Incluso el propio Thomas Anderson la rechaza en Matrix Resurrections, porque no todas las píldoras rojas conducen a la verdad, sino a una versión alternativa que podría ser ficticia o falsa. Así que en Matrix Resurrections se deja bien claro que toda elección es una ilusión. Todas las opciones que brinda la Matrix no son reales, ni siquiera aquellas que surgen para obtener la liberación de la Matrix. Así pues, Matrix Resurrections es una crítica a todas esas alternativas que la propia Matrix ha creado para hacer creer que es posible despertar, hacerse consciente y escapar del sistema. Incluso las Wachowski se quejaron del mal uso que ciertas personas y grupos hicieron de la pastilla roja y otros símbolos de Matrix. Por ejemplo, los movimientos sociales antisistema, los grupos pseudoespirituales Nueva Era y los teóricos de la conspiración. Precisamente en la película los ejecutivos de la compañía Deus Machina están desarrollando ideas para el videojuego Matrix 4. Primero buscan un contenido original que impacte en la sinapsis cerebral para que la gente se pregunte ¿qué es esto? Después dicen que Matrix va de criptofascismo, transpolítica o de una metáfora de la explotación capitalista. De esta manera, Lana Wachowski critica las interpretaciones retorcidas de aquellos intelectuales que buscaban dar significado a Matrix 1, con el fin de vender libros aprovechando el éxito de la saga Matrix. Retomando la escena explicada anteriormente,
Los ejecutivos están buscando ideas para Matrix 4 y próximas secuelas. Mientras tanto, Thomas Anderson continúa medicándose, a la vez que suena una canción que hace referencia a las experiencias alucinógenas de Alicia en el País de las Maravillas. Es semejante al soma, la droga consumida en un mundo feliz, para que las personas puedan curar su depresión y sus problemas emocionales. Precisamente la sociedad de Matrix 4 está felizmente poseída por las nuevas tecnologías, por lo que esta Matrix se trata más bien de un experimento tecnológico de control mental. Y esto es otra crítica que hace Lana Wachowski cuando explica que la sociedad de Matrix 1 se ha vuelto hipertecnológica, narcisista y deshumanizada en Matrix 4, donde tomar la pastilla roja no es la salvación. De hecho, es rechazada varias veces, porque no es fácil aceptar una verdad incómoda. Así que es mejor no saber y negar la realidad que oculta la Matrix. Por todo ello, esta nueva película no busca promover la búsqueda de respuestas a cuestiones filosóficas y esotéricas como hacía Matrix 1, porque después de 2 décadas se ha perdido interés en estos temas, porque el sistema tiene sus trampas pseudoespirituales y sus caminos fáciles para encontrar presuntas verdades que prometían la liberación humana. Y sin embargo solo trajo falsas experiencias y decepciones profundas, por lo que algunos continúan inmersos en las mentiras de la New Age y otras ideologías, y otros en cambio aceptaron la felicidad materialista al igual que Cypher en Matrix 1. En este sentido, la pastilla roja tiene sus riesgos, pues la búsqueda de la verdad implica superar muchos obstáculos mientras se asciende por una montaña. Y cuando se llega a la mitad de la montaña, es importante saber que todavía no sabes nada. Y cuando se alcanza finalmente la cima de la montaña, aún en la cumbre, la verdad mostrada puede ser una alternativa que brinda la Matrix, o bien puede ser una verdad incómoda pero trascendental. En cualquier caso, Thomas Anderson es reticente a tomar la pastilla roja, si bien entiende que su amor por Trinity es una verdad universal e inmutable que ninguna Matrix ha podido cambiar, a la vez que este amor es una manera de salvación personal. En definitiva, Lana Wachowski nos dice que esta nueva Matrix es más perfecta que la anterior, porque ha encontrado la manera de producir mayor energía humana mediante la manipulación emocional de los humanos. Por ejemplo, en esta Matrix, explicar la verdad no tiene sentido, nadie quiere escuchar, y exponer la verdad tampoco sirve, porque la gente se negará a verla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.